Bueno, hoy tenemos la sesión número 17 de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Agradecidos como siempre con Dios que nos permite llegar a una sesión más que creemos que va a ser de mucha edificación para tu vida. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude a poder entender toda esta información que vamos a estar viendo y poder absorberla no solo intelectualmente, pero entendiendo su impacto espiritual y lo que significa para nosotros desde el punto de vista como seres humanos creados a la imagen de Dios con un propósito eterno, producidos como resultado del amor de Dios, creados por el amor de Dios y rescatados para una relación eterna con Él. Bueno, vamos a orar y pedir que el Señor bendiga. Padre, te damos gracias por la oportunidad de llegar a esta sesión número 17. Y te ruego, Señor, que tanto como la exposición, como las personas que puedan ver este material, puedan ser bendecidos, Señor, y reconocer tu mano creadora en todo lo que nos rodea y poder darte la gloria que solo tú te mereces y la obediencia, el amor y la fidelidad que tú mereces de nosotros. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús, tu Hijo, quien en la cruz pagó por nuestros pecados para rescatarnos y llevarnos de nuevo a una relación de amor contigo, y te damos gracias en su nombre. Amén. Bueno, una vez más voy a estar saliéndome de la pantalla central, voy a aparecer una pequeña pantallita donde voy a estar explicando las distintas diapositivas. Así que vamos a compartir la pantalla con la última diapositiva en la que nos quedamos y vamos a proceder. Estamos en la sección número 2, lo que declara la naturaleza. Y hemos visto ya dos partes. Primero vimos que la vida da testimonio del Creador. Y si tú no has visto las primeras 16 sesiones, te animamos fuertemente a que las veas. Es material bastante útil y edificante y te ayuda a comprender el resto. Bueno, vimos también que la organización que encontramos en la vida no es casual, no es resultado de las propiedades de la materia, sino que es externa. Dios es quien ha creado la vida y ha organizado la materia de una manera sobrenatural para formar la vida. Y el día de hoy, en esta sesión, hablaremos de la molécula del ADN, que es una maravilla de diseño. De nuevo, el tema de la sesión de hoy es la molécula del ADN. Vimos en las sesiones anteriores que la célula animal tiene un núcleo y ese núcleo contiene cromosomas que contienen ADN y proteína. Bueno, el ADN es esa molécula milagrosa, asombrosa, que transmite las características hereditarias del padre y de la madre a sus descendientes y dirige la formación de la criatura, del organismo, dirige su funcionamiento, su crecimiento y su mantenimiento. El ADN contiene la información completa necesaria para la formación de todo el ser humano. Esa molécula tiene toda esa información codificada. Es todo un manual sumamente complejo y maravilloso. Lleva la información que define el color de los ojos del individuo, la forma de su nariz y los demás atributos que lo diferencian de otros seres humanos. Y de hecho, el ADN de una especie usa los mismos elementos, pero en una secuencia distinta para expresar distintas especies. De manera que tenemos un lenguaje común, un ADN formulado con los mismos elementos, pero con distintas secuencias para formular distintas especies. ADN es el acrónimo de ácido desoxirribonucleico, DNA en inglés, en español ácido desoxirribonucleico. Y ahí vemos una imagen simulada de la molécula, una sección de la molécula. La molécula del ADN es una escalera, por decir así, es una doble hélice, pero la podemos simbolizar como una escalera donde tenemos que los lados están compuestos
de un azúcar desoxirribosa, varios segmentos de azúcares desoxirribosa, y también tiene otra molécula, fosfato. Entonces tenemos azúcar desoxirribosa seguida de fosfato, seguida de desoxirribosa y de fosfato, así en esa secuencia, en un lado, así como en el otro lado de la escalera. Y esa escalera tiene escalones. Y esos escalones están formados por bases químicas, adenina, timina, citosina, guanina, que se simbolizan por sus letras A, T, C y G. Ahora, estas bases se unen unas con otras, la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Vemos acá en la escalera simbolizado ahí la adenina, y luego vemos la citosina, y vemos la guanina, y vemos la timina. Entonces vemos que la timina se une con la adenina y la citosina con la guanina. Esa es la única manera de combinarse entre ellas. Y cuando se combinan, forman escalones de la misma longitud. Si no, no pudieras tener una escalera. Entonces puedes tener citosina con guanina o inverso, guanina, citosina del otro lado. Puedes tener adenina, timina, o puedes tener timina, adenina. Son las dos mismas moléculas, pero dependiendo de la orientación. Y tienes una escalera que tiene más de 4 escalones, tiene muchos escalones. De hecho, tiene 3.000 millones de escalones. Es una escalera muy grande, 3.000 millones de escalones. Y es la secuencia de los escalones, la clave, la que define las características hereditarias. En otras palabras, dependiendo de en qué secuencia están estas bases, es en esa secuencia que está el secreto de las características hereditarias. De nuevo vemos acá la escalera con sus escalones. Cada 3 escalones se llaman un codón. ¿Y por qué se caracterizan estas 3 escalones? ¿Por qué es importante 3 escalones consecutivos? Porque la secuencia de 3 escalones consecutivos determinan los aminoácidos que se van a ir alineando. Aquí tenemos la escalera grande, por decir así, y 3 escalones. Voy a apartarme para no interferir. Tenemos 3 escalones y esos 3 escalones codifican cierto aminoácido. Los aminoácidos son moléculas complejas. En este momento, por simplicidad, no vamos a detallar más, pero hay distintos aminoácidos. Es una familia de moléculas químicas que difieren un poco en su estructura, pero son de la misma familia. Entonces tenemos aminoácido X, por ejemplo, y dependiendo de la secuencia, si la secuencia es un poco distinta, tenemos aminoácido Y. Si la secuencia es un poco distinta, tenemos aminoácido Z. Es decir, puedes tener en la secuencia GTC. En este ejemplo tenemos, si vemos la escalera a la izquierda, GTCA de arriba abajo, y del lado izquierdo CAGT. Ahora, tú puedes tener una secuencia distinta. Viéndolo del lado derecho, aquí tenemos GTCA, pudiera ser GTT, pudiera ser GCA, pudiera ser ACT, todas las posibilidades. Cada una de esas posiciones tiene 4 posibilidades, ya sea G, T, C o A, y obviamente 2 escalones consecutivos existen 16 posibilidades, 3 escalones consecutivos existen 64 distintas posibilidades. Ahora, cada combinación define un aminoácido. Existen 20 a 22 aminoácidos esenciales que son claves para la vida. Estos aminoácidos, en su secuencia, dependiendo de qué aminoácidos estén codificados y en qué orden, determinan proteínas específicas que son las que caracterizan los genes. Los genes son los que transmiten las características hereditarias de los padres a sus descendientes. El ser humano tiene aproximadamente 22.000 genes. Cada uno de ellos especifica proteínas que caracterizan ciertos atributos de la persona, ya sea el color de la piel, ya sea el color de los ojos, ya sea su estructura, si es fornido, si tiende a ser delgado,
y muchos otros aspectos fisiológicos de la persona. Y en distintas especies tenemos los mismos elementos químicos, lo que cambia es la secuencia, no más, pero son los mismos elementos químicos y que van a caracterizar distintas proteínas porque son distintas secuencias. Entonces tenemos un diseño universal de la vida basado en el ácido desoxirribonucleico que hace que un tomate sea un tomate y no un pez. Ambos son producto de las células, son organizaciones celulares vivas, vivientes, que es lo que hace que un tomate pues sea un tomate y no un pez, basado en la misma molécula del ADN, es la secuencia específica de los peldaños, como lo mencioné. Ahora, no existe una disposición interna, química o natural de los peldaños para organizarse en ciertas secuencias. Es decir, es como que tengamos bloques azules, rosados, rojos, verdes, negros. Ponle que tengas bloques de 4 colores y que tengas 3.000 millones de esos bloques. Tú los puedes poner en la secuencia que quieras. No hay una disposición específica de por qué ponerlos en una forma o en otra. Si te ponemos una venda en el ojo y te llegas a donde hay un montón de estos escalones, de estos bloques, y te pedimos que los agarras sin ver distintos colores, sin darte cuenta, y haces una escalera con los bloques de distintos colores, sin verlos. Eso sería una escalera formada accidentalmente, pero nos damos cuenta que el ADN tiene esos escalones que no son formados accidentalmente, porque las proteínas son específicas y un error dentro de la secuencia destruye la funcionalidad del organismo, de la criatura. Las secuencias no pudieron haber sido casuales. Un solo error en la secuencia podría ser fatal para la especie. La secuencia en la molécula de ADN de la célula de cada primer organismo vivo tuvo que haber sido establecida por un ser de increíble inteligencia y sabiduría. Es decir, el ADN de cada especie fue diseñada por el creador perfectamente para codificar los distintos genes, las distintas proteínas que dan la función y la estructura a las células que forman los distintos organismos. Aquí tenemos una representación del ADN, del ácido desoxirribonucleico, y tenemos pues las bases. Los escalones están formados por 4 bases, ya mencionamos, es decir, hay 2 que se unen, adenina con la timina, la citosina con la guanina, y aquí en este caso tenemos la citosina con la guanina. Y tenemos un enlace de hidrógeno, es decir, entre las bases se unen entre ellas por un enlace no covalente, sino un enlace de hidrógeno que es más débil, de manera de que esa escalera de doble hélice se abre en medio, porque esos enlaces son débiles, se abre de en medio para poder duplicarse cada lado y así duplicarse la molécula del ADN. Es un diseño maravilloso. La unión del azúcar, aquí representado por la letra S, sugar en inglés, la P al extremo de fosfato, en inglés fosfato, phosphate, es con P, y la G de guanina. Entonces tenemos ahí lo que es un nucleótido, es decir, una base con el azúcar y con el fosfato. Y de nuevo, hay 3.000 millones de nucleótidos en el ser humano para definir al ser humano, definir su diseño, cómo se va a formar, cómo va a funcionar, cómo se va a mantener. Es todo un manual de diseño y de operación. Estas nucleobases, adenina, timina, citosina, guanina, son complejas. No crean que son escalones sencillos, son unas moléculas complejas que no se producen accidentalmente en la naturaleza. Se requieren células que las produzcan a estas bases. Y en este caso ponemos 5 porque incluimos el uracil, que es una de las bases que se ocupan en el ARN, y hablaremos del ARN en otra sesión, no en esta. El doctor Jeffrey Tompkins, doctorado en genética de la Universidad de Clemson,
menciona que hay un total impedimento para evolución. Un total impedimento para evolución es la imposibilidad abrumadora de que procesos naturales produzcan espontáneamente las unidades moleculares que integran los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, fuera de la bioquímica compleja de una célula completamente funcional. Lo que está diciendo en lenguaje popular es que estas 4 bases o estas 5 bases, para incluir el uracil en el ARN, adenina, timina, citosina, guanina y uracil, estas 5 bases no ocurren por accidente, se requieren células complejas, completamente funcionales para producirlos. Y estos son necesarios para formar el ADN. Si nos vamos a la playa y encontramos la palabra love en inglés, que quiere decir amor, nadie diría que esto es resultado de accidente. Si alguien cree que esto es resultado de accidente, obviamente que no tiene el cerebro en buenas condiciones. Bueno, uno diría, es posible que venga una gaviota y se arrastró el pie por un lado y empezó a formar la letra L, empezó a formar un pedacito de la letra L y luego decidió cambiar de dirección y después agarró vuelo y quedó la letra L ahí por accidente. Y luego después vino un cangrejo del mar y empezó a caminar y a dar vueltas y luego se metió por adentro y formó la letra O. Y después la marea vino y arrastró un palo que tenía una sección bastante radicalmente injertada en la arena y la marea fuerte la empuja hacia un lado y luego ocurre que otro palo, al ser arrastrado, forma la otra sección para formar la letra V o V pequeña. Y de ahí casualmente otro animal iba pasando y dejó una línea y después por alguna razón una piedra fue rodando y formó parte de la letra E y de ahí otra gaviota vino y arrastró el pie y formó parte de la letra E y de ahí un cangrejo formó la sección media de la letra E. ¡Wow! Si alguien cree que eso ocurrió de esa manera, necesita ir a un lugar, al sanatorio psicológico, al lugar para personas que están fuera de sí. Pensar que esas 4 letras, cada una de ellas ocurrió por accidente, es bastante poco probable que ocurra por accidente y que las 4 juntas ocurran a la vez para formar la palabra love o amor en inglés es totalmente inconcebible. Si el mar no puede escribir en la arena una palabra de 4 letras que tenga sentido, ¿podrá escribir un manual de 3.000 millones de letras? Recuérdese que las 4 bases del ADN, adenina, timina, citosina y guanina, son complejas, no pueden ocurrir por accidente. Sin embargo, los evolucionistas piensan que las primeras células ocurrieron en el mar. Sin embargo, ninguna de esas bases puede ocurrir por accidente, se requieren células funcionales para producirlas. Es totalmente inconcebible pensar que del mar se van a producir 3.000 millones de letras por accidente. La célula es un diseño complejo maravilloso. La molécula del ADN realiza sus maravillas. De acuerdo a The World Book Encyclopedia, menciona que la molécula realiza sus maravillas. Bueno, quien realiza las maravillas es el creador que diseñó la molécula del ADN para dirigir la producción de sustancias químicas complejas llamadas proteínas. Ya dijimos que cada 3 escalones codifican un aminoácido y la secuencia de aminoácidos forma las proteínas, de manera que el ADN dirige la producción de proteínas que dan estructura y función a la célula. El tipo de proteína que una célula hace determina qué tipo de célula es. Es decir, cada célula produce proteínas específicas que definen esa célula, ya sea célula ósea o célula sanguínea, puede ser una célula nerviosa. Las proteínas que se formen son las que determinan
su función y su estructura. ¿Y quién define esas proteínas? ¿Quién las dirige? Es el ADN. Pero el ADN es la misma para todas las células del cuerpo. Entonces, ciertas secciones funcionan en una célula para producir ciertas proteínas y otras secciones funcionan en otra célula para producir proteínas distintas para formar una célula distinta. Todas las células del cuerpo del organismo llevan el mismo diseño de molécula del ADN, es el mismo ADN en cada una de las células, pero cada célula específica solo activa cierta sección del ADN, la correspondiente para producir las proteínas específicas que determinan la estructura y función de dicha célula específica. Tras la vasta variedad de vida hay un factor común, la célula. La célula es la unidad básica de todo organismo vivo, lo hemos visto en sesiones anteriores. Las actividades de las células están dirigidas por un lenguaje común, es decir, hay un manual que define las actividades y este lenguaje común a todas es el código genético escrito en el ADN, es decir, el lenguaje está basado en letras y las letras forman palabras, las palabras forman frases y esas palabras están codificadas, es decir, cada palabra representa algo. Entonces tenemos un lenguaje y un código. Lo mismo el ADN es un manual basado en un lenguaje químico, basado en letras químicas. Lo vamos a explicar acá. Acá tenemos las letras del alfabeto. El idioma español tiene 27 letras. La lengua española contiene 27 letras. Las letras en secuencia forman las palabras. Las mismas letras en una secuencia diferente producen palabras diferentes que tienen distintos significados. Por ejemplo, podemos tener la letra O, la letra R, la letra C, la letra A. Bueno, con esas letras podemos formar la palabra ocra en la secuencia de OCRA, la palabra ocra, y esa combinación de letras en esa secuencia tiene un significado real. Ahora podemos cambiar la secuencia y esas mismas letras cambiarlas y en secuencia escribir roca, que por convención esa secuencia significa ese mineral sólido duro que le llamamos roca. Con las mismas letras podemos escribir la palabra arco, esa geometría, o caro, algo que no es barato, algo que es caro. Entonces vemos cómo la secuencia de letras pueden producir distintas palabras. De la misma manera, la secuencia de letras produce distintos aminoácidos, que son, por decir así, palabras, y la secuencia de aminoácidos producen las proteínas, que por decir así son las frases, y la secuencia de las frases producen el manual de instrucción para la formación del ser humano. Hemos establecido un código por convención, ya lo hemos mencionado, basado en la secuencia de las letras. Las palabras en ciertas secuencias forman frases y las frases forman un documento, un manual de operación del automóvil o de cómo operar una máquina o un documento legal, en fin, una carta. Con las mismas 27 letras podemos escribir palabras y frases distintas para expresar los distintos signos nacionales de nuestros países. Usamos las mismas letras. Con las mismas letras puedes escribir el himno nacional de Cuba, el himno nacional de México, de El Salvador, de Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Belice, Honduras, Panamá, Colombia, Chile, Venezuela, distintos países, con las mismas letras. Lo que cambia es la secuencia. La diferencia está en la secuencia de las letras. De la misma manera, la secuencia de los 4 nucleobases, adenina, timina, citosina, guanina, expresan todo el lenguaje necesario para definir los distintos organismos y especies vivas. Son los mismos elementos, es un lenguaje común. Así como con el mismo lenguaje español podemos escribir distintos signos nacionales. Entonces tenemos la molécula del ADN, a la izquierda vemos los escalones, a la derecha una escalera más grande con sus genes, y cada 3
escalones formando un aminoácido, que son las palabras, y la secuencia de aminoácidos forman las frases, las proteínas, y las distintas células, los distintos tipos, forman tejidos, órganos y forman los organismos vivos. Hay 22.000 genes en el ser humano, ya mencionamos, pero los genes que codifican proteínas solo representan un 3% de esa escalera. El 97% son escalones que tienen otras funciones muy importantes. Antes se creía que no eran útiles, que eran desperdicio del producto de evolución. Junk DNA se decía en inglés, o sea, ADN basura, y se ha descubierto que tiene una función muy importante para el funcionamiento, el mantenimiento, el diseño del organismo. Con el código de Morse podemos representar una letra del alfabeto con una secuencia de puntos y rayas. Todos hemos conocido, la mayoría somos familiarizados con el código Morse. Aquí tenemos con el código Morse la expresión lo que Dios ha hecho, una expresión encontrada en el libro de Números de la Biblia, capítulo 23, versículo 23. Está en inglés, pero las letras han sido transmitidas por sonidos breves que representan puntos y extensos que representan líneas. O si es gráfico, tenemos punto y raya y vemos cómo las distintas letras son simbolizadas o representadas por una secuencia de puntos y rayas. De manera que con dos símbolos, puntos y rayas, podemos, dependiendo de la secuencia, representar todo el alfabeto y con dos símbolos y sus secuencias, escribir el himno nacional de un país. Aquí vemos cómo el himno nacional de El Salvador no está representado por el código Morse, pero pudiera representarse con una secuencia de símbolos, de puntos y rayas, ya sea de forma escrita o se pudiera transmitir por el código Morse de forma audible. Todo está en la secuencia de esos dos símbolos. El ADN contiene 4 símbolos, no puntos y rayas, sino adenina, timina, citosina y guanina. Supongamos que el himno nacional de un país tiene 250 palabras con un promedio de 8 letras por palabra. Estaríamos hablando que se requieren 2.000 letras en la secuencia correcta para escribir dicho himno nacional. Imagínate poner 2.000 letras en la secuencia correcta. Si te ponemos una venda y te ponemos el alfabeto en piezas sólidas que tú agarras y trates de ponerlas en la secuencia, ¿crees tú que pudieras poner 2.000 letras con los ojos vendados que resulten en el himno nacional de tu país? No lo creo. ¿Será posible que un chimpancé escriba por casualidad dicho himno nacional, que es equivalente? Mi amigo, jamás. No creo que un chimpancé, por más tiempo que lo pongas enfrente de una laptop, ponga a tocar las teclas resulte en el himno nacional. Tal vez puede poner 2 letras juntas que tienen sentido, N-O, no, o E-S, es, o F-U-E, fue, pero tan pronto pone de nuevo el dedo, pone una letra que saca de lugar esa palabra y ya pierde sentido la frase. Es imposible. ¿Cuánto más inconcebible que 3.000 millones de letras sean organizadas en la secuencia correcta por casualidad, determinando el diseño, la formación y el mantenimiento del ser humano? Es totalmente inconcebible. Los errores genéticos son desastrosos. En la fibrosis quística tienes el problema donde hay una mutación genética hereditaria y como resultado una proteína que se encarga
de el paso del agua y del cloruro de sodio a la célula de entrada y salida. Esa proteína es defectuosa por un error en la secuencia y como resultado las células, las vías respiratorias se llenan de mucosidad y el páncreas se estropean los ductos hacia el sistema digestivo y la persona muere. O sea, en los años 1950 la expectativa de vida era 5 años. La persona después de 5 años ya moría. Generalmente ahora con todos los avances tecnológicos, la persona de promedio puede vivir 37 años, pero vemos como un error en la secuencia de una proteína específica que regula el paso del cloruro de sodio hacia la célula y de agua, el daño, el error en esa secuencia causa un problema genético serio. Los errores genéticos son desastrosos. En un artículo del Orange County Register en 1990, el título era DNA, o sea, ADN, ácido desoxirribonucleico, defectos, y decía fallo genético conlleva enfermedades. Entonces vemos que dice defectos en el ADN, es decir, el ADN es perfecto originalmente, pero pueden haber defectos. Si fuera resultado de evolución, no hablaríamos de defectos en el ADN, porque no existe la perfección, todo va evolucionando, pero el mismo artículo, a pesar de que tenía una base evolucionista, el autor está dando a entender de que realmente el ADN viene de un diseño perfecto y lo que puede ocurrir son defectos. Defecto en el ADN, dice el artículo, falla genética produce enfermedad. El artículo del Orange County Register decía, el trabajo que los genes están llamados a realizar es milagroso. De una célula debe producir un ser humano completo hecho por 100 billones de células, todas trabajando juntas. 100 millones de células vienen del óvulo fecundado, del cigoto, y ahí se producen 2 células, esas 2 producen cada una 2, se hacen 4, las 4 se hacen 8, se van multiplicando hasta que se hacen 100 millones de células, y en el 5.º día el blastocisto se empiezan las células madres se empiezan a especializar en las distintas células distintas. Entonces vemos que el artículo dice que los genes realizan un trabajo milagroso. Amigo, el milagroso es Dios que diseñó los genes y la vida. El artículo menciona cada célula que contiene toda la información genética necesaria para ser todo un ser humano necesita desactivar la mayoría de sus genes. Solo aquellos requeridos para producir las proteínas necesarias para especialización pueden permanecer funcionales. Es decir, el ADN es el mismo en todas las células, pero ciertas secciones, ciertos genes se activan en cierta célula para formar las proteínas que van a caracterizar dicha célula. ¿Cómo estas células saben cómo activar y desactivar los genes apropiados para evitar catástrofes tales como pelo creciendo en las células de la sangre o células cerebrales creciendo en el corazón? Es un profundo misterio. En otras palabras, tenemos que el ADN en cada célula está diseñado de manera que ciertas secciones van a ser funcionales para caracterizar dicha célula y convertirla en cabello o convertirla en células cerebrales o convertirlas en células del corazón. Pero imagínate si en la célula del corazón el ADN no solo produce una célula del corazón, pero también tiene un defecto donde resulta que además esa célula del corazón produce características catastróficas porque activa otros genes que debería de activar para la célula del cerebro o para hacer cabello o para hacer sangre o para hacer hueso, pero vemos que no, que todo está definido y programado y procesado de una manera sabia. Tenemos los genes y tenemos un 97% de escalones o de nucleótidos cuya función es, y vamos a ver eso posteriormente, es indicar en qué área tridimensional se van informando los órganos, en qué momento entran a funcionar los genes. Es todo un proceso programado y regulado. El
El artículo menciona que una sola mutación genética de una subunidad química de un gen puede conducir al cáncer, una sola mutación genética. ¿Qué es una mutación? Es decir, tenemos el diseño, pero luego debido a rayos cósmicos, a radiación, a sustancias químicas, a fumar y a errores de duplicación por la ley de la entropía, que es una ley que se aplica a toda la naturaleza, las cosas van de orden a desorden, de información a corrupción de información. Esa ley entró a funcionar cuando entró el pecado y por eso las cosas van de lo correcto, de lo completo, al deterioro. Las cosas van deteriorando, nos envejecemos, las cosas se van arruinando. Entonces vemos que una sola mutación puede producir el cáncer. Acá tenemos una imagen de células cancerosas en el páncreas. Esta imagen gracias al National Institute of Health de los Estados Unidos. Lo que vemos es degradación, no evolución. Una célula, en el World Book Encyclopedia menciona, una célula funciona generalmente a la perfección, pero a veces algo va mal. O sea, generalmente funciona perfectamente, pero a veces algo va mal, es decir, algo que no es originalmente diseñado. Una célula se descontrola y multiplica sin parar, formando un cáncer. Menciona, el código genético puede tener un error. Amigo, el código no puede ser resultado de accidente. Un código nunca es resultado de accidente. Lo que vemos es que puede haber un error, que quiere decir, en evolución no puedes hablar de error porque todo es resultado de las propiedades de la materia, el tiempo y la casualidad. Puedes hablar de error si hay algo perfecto que no funciona de acuerdo al plan específico para el que fue diseñado. Entonces vemos errores dentro del sistema, resultado del deterioro, resultado del pecado que ha traído corrupción al mundo y nuestra naturaleza sufre deterioro. Pero lo que vemos es corrupción del diseño original perfecto, no vemos evolución. El plan es perfecto, pero a veces algo va mal. Exactamente. Tal vez tú preparas una rica cena y Fido viene y le mete los dientes a tu rica cena. Y bueno, lo que vemos en la naturaleza es un plan perfecto, un diseño perfecto, pero algunas cosas no siempre van bien. Pero Dios es misericordioso y ha diseñado al cuerpo humano con un sistema inmune maravilloso. Uno de los papeles más importantes, de acuerdo a este artículo del National Health Institute, uno de los papeles más importantes del sistema inmune es librar el cuerpo de virus y células cancerosas. Este trabajo se realiza por medio de células T asesinas que van tras tumores y células infectadas por virus para destruirlas. O sea, Dios ha diseñado células que destruyen virus y tumores dañinos. En esta imagen inmunofluorescente, una célula T asesina azul está atacando la célula objetivo y gránulos líticos, rojo acá, conteniendo componentes citotóxicos son secretados, destruyendo así la célula objetivo. O sea, hay células asesinas diseñadas con sustancias químicas para destruir virus y para destruir tumores que no son células normales y así resguardar la salud del individuo. Aquí tenemos células T asesinas representadas por verde y rojo, rodeando una célula cancerosa, en este caso azul, y el artículo del National Institute of Health dice, cuando una célula T asesina hace contacto con la célula que busca destruir, se le une cubriéndola. La célula asesina usa entonces químicos especiales albergados en vesículos, ahí está en color rojo esos vesículos, para dar su golpe asesino. Este evento se conoce con el apodo de el beso de la muerte. Después de haber destruido la célula cancerosa, la célula T asesina sigue en búsqueda de su siguiente víctima. Vemos la maravilla del sistema inmune que Dios ha diseñado. Pensar que este sistema es resultado de accidente es una afrenta a la mente humana y es un insulto y un desprecio a nuestro Creador. El ADN se reproduce. Se recuerda que mencioné que
Todo empieza con una célula que se va reproduciendo hasta llegar a ser 100 millones de células. Esa célula se reproduce, quiere decir que el ADN se tiene que duplicar, se tiene que reproducir. Aquí vemos simbolizado el ADN siendo reproducido. El National Human Genome Research Institute, NIH, ilustra la duplicación del ADN. El doctor Lawrence Brody, en el sitio web, explica el proceso de duplicación del ADN, está traducido al español, lo vamos a escuchar. La replicación del ADN es probablemente uno de los trucos más impresionantes que hace el ADN. Si lo piensas bien, cada célula contiene todo el ADN que necesita para fabricar las demás células. De hecho, empezamos siendo una sola célula y terminamos con billones de ellas. Y durante este proceso de división celular, toda la información de una célula tiene que ser copiada, y tiene que ser copiada a la perfección. Por tanto, el ADN es una molécula que puede ser replicada para hacer más copias casi perfectas de sí misma. Y eso es sorprendente, teniendo en cuenta que hay casi 3.000 millones de pares de bases de ADN para ser copiadas. La replicación del ADN utiliza polimerasas, que son moléculas dedicadas específicamente solo a copiar ADN. Replicar todo el ADN de una sola célula humana lleva varias horas, y al final de este proceso, una vez que el ADN se ha replicado, en realidad la célula tiene el doble de la cantidad de ADN que necesita. Entonces, la célula se puede dividir y depositar la mitad de este ADN en la célula hija, de manera que la célula hija y la original sean, en muchos casos, absolutamente idénticas genéticamente. Lo que vemos es el ADN, que es una doble hélice, se abre, se va abriendo el ADN, y cuando se va abriendo, cada lado recibe su complemento con la ayuda de una enzima, una polimerasa, que va añadiendo los ingredientes para completar el ADN cada mitad. Entonces tenemos donde había un ADN, ahora dos ADNs, y cuando la molécula se divide, la célula se divide, un ADN pasa para una célula y el otro para la otra célula. Vemos la duplicación, la reproducción del ADN. El ADN contiene maquinaria para repararse a sí mismo. Me llamaba la atención, veía un artículo en el año 2015 publicado en el LA Times, que investigadores ganan el premio Nobel de Química por sus estudios de la reparación del ADN. En este artículo, por Amina Khan menciona que Linda, uno de los que recibió el premio Nobel, descubrió la maquinaria molecular en la célula que está trabajando arduamente todo el tiempo corrigiendo el daño que sufre la delicada molécula del ADN. Este mecanismo, conocido como reparación por escisión de las bases, es capaz de identificar los errores en el código genético, sacar la pieza ofensora y reemplazarla con la correcta. En otras palabras, hay un mecanismo que está revisando el ADN, y si ve de que hay una base equivocada donde no debe estar, hay una maquinaria molecular que va y la reemplaza. Es capaz de identificar los errores. Vemos un mecanismo de reparación. Amigo, pensar que por accidente se forman mecanismos de reparación es absurdo. Lindan dijo que no podemos evitar daños al ADN. Estamos expuestos a rayos ultravioleta, rayos cósmicos y otros efectos del medio ambiente que dañan el ADN, y dice, vivimos en un mundo donde estamos expuestos a agentes que dañan el ADN, pero hay un mecanismo de reparación. Dios en su misericordia nos ha provisto un mecanismo de reparación del ADN. El mismo artículo menciona a Modrich, otro de los recipientes del premio Nobel, el Howard Hughes Medical Institute y de Duke University, que investigó otra herramienta en la caja de herramientas del cuerpo. Es decir, Dios ha diseñado herramientas para reparar el cuerpo. Bueno, tú te cortas la mano, te hieres, hay una reparación, y acá estamos viendo un sistema de reparación del ADN. El mecanismo que corrige errores ocurridos durante la copia del ADN en la división de la célula. En otras palabras, acabamos de ver cómo se duplica el ADN. Bueno, si hay un error de duplicación, este sistema molecular identifica qué segmento es original, cuál es la copia, y luego corrige el error en la copia. Es lo que se llama reparación de discrepancias. Este proceso reduce la frecuencia de este tipo de errores 1000 veces a 1. Mark Downes, presidente del Britain Royal Society of Biology, la Sociedad Real de Biología de Inglaterra, dijo en una declaración, sin estos mecanismos,
nosotros probablemente no existiríamos. ¡Wow! Sin estos mecanismos no existiríamos. ¿Cómo puede evolucionar un mecanismo si sin ese mecanismo no pudiéramos existir? Vemos la mano de Dios, la misericordia de Dios. Bien escribió Jeremías, después de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios, y Dios trae al imperio de Babilonia que destruye a Jerusalén y quema el templo. Le había mandado advertencia vez tras vez, pero ignoraban a los profetas que Dios enviaba. Pero después de toda la destrucción, Jeremías, en medio del caos, dice: traigo a mi corazón esto. Tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan. Nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si tú tienes vida y estás viendo este estudio, recuerda, Dios aún en el caos, Él es misericordioso y es bueno para los que en Él esperan, dice, para el alma que le busca. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Si tu corazón no se ha endurecido, si puedes oír la voz de Dios, busca a Dios. Él nos ha creado con tanto amor. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. No sé qué crisis puedas estar pasando. No la culpes a Dios. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz porque nos ama. Es Satanás quien es el ladrón que vino para robar, matar y destruir. Jesús vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Amigo, este estudio, esta sesión tiene que abrir nuestros ojos más que nuestra mente, los ojos del corazón. Hay un Dios que nos ama. Cada uno de nosotros nos hemos extraviado, cada uno se ha ido por su propio camino, pero Dios puso sobre su Hijo la carga, el castigo que nosotros merecíamos. Y si nosotros estamos en oscuridad, es porque este mundo está en oscuridad, está gobernado por el príncipe de la oscuridad, pero Jesús, la luz del mundo, vino para iluminarnos. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Todo el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Todos nacemos en oscuridad, pero Jesús es la luz del mundo. Y si tú estás en oscuridad, ven a Jesús. Él te va a iluminar no solo sobre el tema de la creación, pero le va a dar sentido a tu vida y te va a dar vida eterna. La Escritura dice que el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No tiene la vida, está muerto espiritualmente. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está muerto espiritualmente. Y Dios quiere que tú tengas vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el libro de Apocalipsis escribió Juan las palabras del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y toco, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere tener esa comunión con cada uno de nosotros. Y todo lo que necesitas es abrir tu corazón, venir tal como estás, decir: Señor, yo te necesito, entra a mi vida, ilumíname, guíame, ayúdame a hacer lo bueno, a hacer lo que es correcto, lo que es saludable, lo que realmente produce fruto verdadero. Y esa es la invitación que te hago. Le damos gracias a Dios por esta sesión. Esta es la sesión número 17 y quiero compartirte un poco antes de cerrar sobre nuestra página web. Tenemos nuestra página web que es www.elvela.com. Te invitamos a visitarla. Tenemos muchos materiales disponibles que puedes bajar gratis. Algunos audios,
y material escrito, y tenemos varios libros, y también tenemos estudios bíblicos para que puedas conocer la palabra del Señor. Y hay materiales nuestros también en amazon.com que los puedes obtener. Bueno, aquí terminamos. Le damos gracias a Dios por esta sesión y sabemos que sigue con la ayuda de Dios la sesión número 18 y esperamos que nos puedas acompañar. Así que sin más, le damos gracias a Dios por esta sesión y te agradecemos por habernos permitido entrar a tu vida y presentarte esta evidencia que confiamos que sea de edificación. El Señor te bendiga. Hasta la próxima.